Segundo bloque vamos a dialogar con Héctor Paglia, economista, reconocido economista cordobés. Y bueno, decíamos al comienzo del programa que se había firmado un acuerdo con el fondo, pero esto no aseguraba un paraguas para la República Argentina, porque evidentemente fondo fresco no va a haber. Y en segundo término, que cualquier incumplimiento se cae el acuerdo. Es decir, uno tendría que preguntarse, Héctor, gracias por venir. Gracias. ¿Ahora qué? Bueno, ahora el lado positivo de la firma de este acuerdo está dado porque se evita que Argentina caiga en el último de los escalones del default, que es el default con los organismos multilaterales de crédito. Pero como bien señala usted, es simplemente un paliativo que abre un paréntesis de negociación de aquí a la asunción de quien resulte electo el 27 de abril. Yo creo que el condicionante subyacente más fuerte que tiene el acuerdo con el fondo, más allá de las metas monetarias y fiscales que sí fija, es precisamente indicar con cierto grado de precisión de que Argentina debe ir a elecciones el 27 de abril y el 25 de mayo debe asumir un nuevo gobierno con el cual el Fondo Monetario tiene expectativas de negociar un programa mucho más amplio, un programa plurianual que permite realmente pensar en una salida sustentable de la crisis en la cual ha quedado inmersa Argentina en los últimos años. Ahora, ¿quién puede negociar, o qué presidente va a poder negociar si el porcentaje que surja del que surja electo en el 27 de abril lo deslegitima? Bueno, esa es una pregunta clave y yo creo que la respuesta de esa pregunta es la que va a marcar los próximos años en Argentina. El espectáculo al cual estamos asistiendo, sobre todo en los dos partidos mayoritarios, Ahí quería llegar. Tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Justicialista, en cómo dirimir quién va a representarlo en las próximas elecciones, le pone un signo de interrogación, no al proceso electoral en sí, sino con cuánta fuerza va a surgir el nuevo presidente, y creo que en la medida que no se abandonen estos intereses mezquinos de esta forma de hacer política defendiendo sectores de privilegios dentro de los propios partidos, no va a poder darle a Argentina un presidente como necesita, con el suficiente apego al ejercicio del poder en el buen sentido de la palabra, que no es otro que el que proviene de un respaldo popular importante. Es de esperar que en las próximas horas, en los próximos días, este panorama se aclare y realmente podamos ir a un proceso electoral en donde claramente la población puede elegir entre un menú de alternativas que quizás no sea la óptima, pero sí que sea la factible para encarar los próximos años. El problema estamos a 94 días de la elección general y no se ven planes. Bueno, no se ven planes precisamente por lo que yo le señalaba. Sí, correcto, la preocupación, tomemos quien convoca elecciones, que es el gobierno nacional. Su principal preocupación parecería ser es cómo garantiza la resolución de la interna partidaria con beneficio de inventario, pero beneficio de inventario no en favor del proceso electoral en sí, sino en propio favor. Pero también existen en los otros sectores de la comunidad una indiferencia muy grande, producto precisamente de esa vieja forma de hacer política, en donde ya la población no cree. La población lo que está esperando que termine esta discusión y aparezca la discusión de ideas en un margen de tiempo muy reducido, como el que usted señala. Entonces debemos hacer votos para que esto termine rápidamente y puedan ponerse sobre la mesa los distintos planes de gobierno que se piensan llevar adelante y cuáles son las restricciones que tienen, cómo se van a enfrentar esas restricciones y cuál es en definitiva el mensaje que se le va a dar al ciudadano para que pueda escoger entre una u otra alternativa. Ahora, todos estos ruidos políticos han hecho impacto en la economía y evidentemente esto desde el exterior, nosotros estamos exportando continuamente un circo que desde el exterior lo ven con profunda preocupación, especialmente quienes de alguna manera invirtieron en el país, apostaron de alguna manera al país y que podrían hacerlo nuevamente si aquí hubiera un grado de seriedad. Ahora, el próximo gobierno, si no logra un consenso político, empresarial, sindical, eclesiástico y social, ¿cree que puede gobernar? No, es imposible.
imposible. Es decir, creo que hace un tiempo lo conversamos con usted, Argentina no resiste otro gobierno de transición. Incluso quienes desde el poder están diciendo el próximo va a ser un gobierno de transición, están dando un mensaje de debilitamiento hacia el próximo gobierno. Es decir, Argentina necesita un gobierno fuerte, en el buen sentido de la palabra, es decir, un gobierno que ejerza liderazgo, que pueda reinsertarse en el mundo. Recién usted ha hablado con el ministro cónsul de Brasil en Córdoba, y en donde a poco de andar, en pocos días de andar, las señales de liderazgo que está dando el presidente de Brasil, indudablemente que como líderes en la región, Brasil y Argentina, para producir un acompañamiento serio, que profundice los acuerdos, que refunde y relance el Mercosur, que institucionalice el Mercosur, que pueda negociar el ALCA en condiciones de equidad comercial, tiene que ser un gobierno surgido de la voluntad popular, pero con el suficiente sustento para poder llevar adelante estas medidas. Ahora, hay una cuestión vinculada al optimismo en distintos sectores empresariales. ¿En qué se basa eso? Bueno, yo creo que ahí hay dos vertientes. Una vertiente del querer esperar que las cosas sean como debieran ser, y a lo mejor sin un fundamento racional, y otros que lo analizan con otros elementos y otro prisma, que hace a que la esencia de la crisis sistémica de Argentina es política y cultural. Y en la medida que política y culturalmente Argentina puede comenzar a desandar un camino de mayor equidad, de mayor producción, indudablemente que la economía está en condiciones de acompañarlo. ¿Por qué? Porque todavía hay un stock muy importante de capital en la Argentina, sí, capital que todavía no, y que no se ha tornado obsoleto. Pero No. a la medida que sigamos en este impasse, en que sigamos de transición en transición, nadie va a tomar, como bien dice usted, decisiones de reinversión o de nuevas inversiones en el No, obvio, ¿quién puede confiar en un país que no puede resolver una elección? No, seguro, seguro. Y que actúa, la dirigencia política actúa con códigos mafiosos. Sí, y en la medida que Argentina no restablezca la credibilidad en todas sus instituciones, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, va a ser muy difícil que los flujos de inversión... Fíjese que en Davos está circulando una encuesta de Gallup, donde por debajo de la desconfianza que el mundo tiene en las empresas a raíz del escándalo que se produjo en Estados Unidos, ¿no? Por debajo de eso, quienes más están en el tapete en cuanto a desconfianza son las legislaturas nacionales y la justicia. Ya, precisamente. entonces, si apunto a lo que usted me decía, apunto a lo que usted decía, si no se renueva precisamente todo ese sistema, el arco sistémico de las instituciones, creo que esto no tiene asidero. Y hay un detalle que quería preguntarle. Se está discutiendo, se habla mucho de crecimiento, pero no se habla de distribución. Digo, ¿vamos a crecer de la misma manera o el crecimiento que tenga la República Argentina se va a seguir distribuyendo con el mismo parámetro de años anteriores? No, yo creo que acá hay que ponerlo en estos términos. El crecimiento tiene que venir de la mano de la inversión, pero la inversión productiva debe generar nuevos puestos de trabajo. Tampoco debe pensarse que la solución mágica de repartir dádivas y subsidios sin contraprestación soluciona el problema social en la Argentina. No, pero tampoco si no hay confianza. Debe ser una distribución en la participación del ingreso, del capital y del trabajo, que juntos son los que hacen grande a una nación. Claro, pero tampoco sin confianza, porque el empresario que hoy puede evolucionar a través de la sustitución de importaciones, no toma empleo porque no conoce reglas de juego claras. Seguro, seguro. Aparte, y si por eso insistía, si a 94 días no tenemos un plan, no sabemos qué es o cómo va a gobernar, quién va a ser el nuevo presidente de la República Argentina, cuáles van a ser las reglas de juego económicas en serio. En agosto el próximo presidente se presenta o tiene ante sí reformular prácticamente todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo pregunto, ¿habrá más exigencias del Fondo Monetario Internacional? Si hay exigencias, ¿podrá seguir creciendo la economía con ese atisbo de suba que aparentemente hay? No, por eso. No cabe duda que
no hay lugar para improvisaciones ni para improvisados en el Poder Ejecutivo Nacional. Acá hay que tener muy claro cuáles son los compromisos asumidos, cuáles son los compromisos de los cuales ni se habla, ni se ha dejado pasar un año, y cuál es el proyecto de país que se va a llevar adelante. En la medida de que no se tenga en el nuevo gobierno conciencia de esto, indudablemente que el futuro institucional de Argentina va a estar en peligro. Héctor, 2 palabras de Córdoba. Bueno, Córdoba está inserta dentro de la realidad nacional, no escapa a todas las dificultades que tiene Argentina. ¿Políticas y económicas? Políticas y económicas. Creo que Córdoba va a necesitar un esfuerzo muy grande para reposicionar su economía, para volverla como una provincia pujante, fuente de empleo, de educación, para poder atender los niveles de endeudamiento que tiene la provincia, para poder restablecer ciertas reformas imprescindibles que lamentablemente no se llevaron adelante, pero esto tampoco podrá plantearse en Córdoba si a nivel de la nación no tenemos resuelto el gran problema que afronta Argentina. En la medida que Argentina encuentre como país su salida, Córdoba y las demás provincias son parte de esa solución y por lo tanto insertas en la misma van a poder trabajar en conjunto. Gracias por venir. Gracias por comenzar esta edición 2003 de Objetivos. Bueno, para mí es un honor.